¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires les damos la bienvenida a esta actividad. Es una actividad que para nosotros es muy importante, una actividad organizada desde la Secretaría de Extensión Universitaria y de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Y como les decía, es muy importante para nosotros que ustedes participen, así que les agradecemos porque hay una cantidad de inscritos impresionante. Hay un montón de participantes en el Zoom de hoy. Y para nosotros como facultad es fundamental que ustedes, los estudiantes y los estudiantes, puedan participar en una actividad que lo que busca es justamente reflexionar sobre la historia de Argentina, sobre un momento muy particular, muy oscuro de la historia argentina, donde creemos que es importante seguir reflexionando sobre lo que pasó, tener bien claro lo que pasó, para no repetir los errores del pasado y para también saber qué es lo que estamos haciendo en el presente. En este sentido, les voy a dejar con Malena Silveira, que es una de las encargadas del programa, que les va a contar cómo vamos a seguir en las próximas jornadas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este programa de extensión universitaria, los estudiantes vamos a los juicios, los coordinamos en conjunto con Valeria Tuz, que es la coordinadora del programa Justicia y Memoria de la Facultad de Derecho. Vale hoy estaba dando clase, así que por ahí se suma hacia el final del encuentro de hoy, pero bueno, estamos juntas en este trabajo desde hace ya muchos años. Yo soy socióloga, trabajo en investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y Vale es abogada y es docente de la casa y ha sido abogada en casos de estos juicios de lesa humanidad. Y entonces en este encuentro entre disciplinas y acercamientos, yo trabajo en un equipo de investigación que asiste a querellas en los juicios y que colabora desde la sistematización y análisis del proceso histórico en los juicios. Desde estas dos experiencias distintas que tenemos cada una en su propio recorrido, nos encontramos en el armado de este proyecto y en la necesidad de pensar los juicios, de asistir a los juicios y de ponerle el cuerpo a este proceso que es tan característico y tan único que pasa en nuestro país, pero tan único en el mundo, ¿no? Estamos en un momento, hace 15 años ininterrumpidos que estamos teniendo juicios. Tuvimos los juicios en los 80, después vamos a trabajar en particular sobre todo ese proceso, pero es un caso realmente paradigmático, que se estudia en todo el mundo y nosotros lo tenemos acá cerquita. Y más ustedes que van a estudiar, no van a estudiar, no, están estudiando para ser abogados y algunos serán operadores judiciales en el ámbito privado y otros serán en el ámbito público, y entonces nos parecía que era una experiencia interesante para analizar. Pero no para analizar de cualquier manera o solamente teóricamente, sino que nos parecía que era una experiencia en la que había que ponerle el cuerpo, porque no es lo mismo estar y participar de esas audiencias que leer sobre el tema o mirar videos, etc. Y entonces surgió con el acompañamiento de Bienestar Estudiantil, que está Pedro acá, de Oscar Sopi, que es el secretario de Extensión y la que era entonces decana de esta facultad, Mónica Pinto, que siempre nos dijo que sí a todo, se entusiasma con cada una de las propuestas que le llevamos. Enseguida le gustó la idea y enseguida nos dijo que sí y armamos este seminario que tiene como eje principal participar en las audiencias de los juicios que se están llevando adelante. Y decimos participar porque el público tiene un lugar preponderante, tiene un lugar propio en esas audiencias, no es un actor externo, son juicios orales y públicos, y ese público del final de la frase implica que somos parte activa de ese proceso, así estemos en general, en silencio. Y entonces el encuentro, este taller tiene por lo general 1 o 2 encuentros como el de hoy, pero en la facultad, juntos en ronda, al inicio. Después vamos juntos a las audiencias, porque lo otro es que nos parece que no es lo mismo ir solo a una audiencia que ir juntos y pensarla juntos y poder comentar después, etc. Y después volvemos a hacer un cierre. Esa es la estructura que tenemos habitualmente en este seminario.
El año pasado decidimos no hacer el seminario en el medio de la pandemia y frente a la situación, lo charlamos con Pedro y definimos armar otra actividad que fue un ciclo de conversatorios para ir abordando los distintos periodos del proceso de juzgamiento. Y entonces invitamos a protagonistas del juicio a la Junta, a protagonistas de la lucha contra la impunidad en los 90 y a protagonistas de este nuevo proceso de juzgamiento, con la esperanza de volver a los tribunales y a las aulas en el 2021. Frente a la situación en la que estamos y viendo que esto se estira un poco más de lo que habíamos pensado y además que los tribunales fueron encontrando formas de realizar las audiencias virtuales, decidimos hacer este cuatrimestre del seminario y mantener algunas cosas de la estructura original y otros abordajes que van a ser distintos y que tienen que ver con la virtualidad. Entonces, además de todo esto que yo les dije antes, la idea de este cuatrimestre es poner la mirada también fuertemente en pensar qué implica hacer los juicios virtuales, qué sucede cuando se hacen virtualmente, qué pasa con los testigos sobrevivientes, qué pasa con el funcionamiento de los tribunales, qué pasa con el rol de los jueces, de los querellantes, qué pasa con nosotros el público en esta nuevo escenario que nosotros tenemos. Como no vamos a tener como para comparar la presencialidad, para los que no hayan podido ir nunca a un juicio, les vamos a acercar también algunas audiencias grabadas, como para que ustedes puedan ver cómo son los juicios cuando estamos ahí y pensar cuáles son las diferencias, qué potencialidades, qué no, y trabajar un poquito de esto también en el encuentro de cierre. Entonces, la idea del seminario es trabajar en dos primeros encuentros que son como más teóricos y de reflexión, así en este Zoom. Uno es hoy, que vamos a trabajar un poco una reconstrucción conceptual y histórica del proceso genocida en Argentina, como para saber dónde estamos parados. Y el miércoles que viene, a la misma hora, y no sé si en el mismo canal o con otro link, ahora Pedro nos va a confirmar, vamos a trabajar con Vale el proceso de juzgamiento y la historia de ese proceso de juzgamiento y la historia del movimiento de derechos humanos en Argentina. Después de eso, nosotros les vamos a pasar la información de los juicios que están siendo virtuales y que además se están transmitiendo. Hay algunos juicios que se transmiten directamente por distintas plataformas y que uno puede acceder sin problema, y hay otros a los que hay que inscribirse, porque los tribunales no los difunden, no permiten que lo difundan las organizaciones, sino que hay que inscribirse y te dan un link de Zoom, digamos. Les vamos a pasar eso como para que ustedes puedan elegir a qué audiencia participar o a qué audiencias participar. Y después vamos a hacer el último encuentro así con esta modalidad nuevamente. Ese sería la estructura, digamos, ¿no? Y al finalizar siempre la Secretaría emite unos certificados de participación del curso que a ustedes les servirán después para llenar en los papelitos de colores cuando uno tiene que armar currículum, presentar en algún lado. Ustedes, ya les digo, guarden todos los papelitos de colores que sirven. Así que más o menos esa es la estructura. Nosotros, como es un seminario muy pensado para ponerle el cuerpo y para reflexionar sobre nuestra propia experiencia, no tenemos una bibliografía obligatoria y grandes exigencias en ese sentido. No vamos a pedir un trabajo final, siempre les pedimos al final una reflexión de carilla y media que tenga que ver con la experiencia de haber pasado por el seminario, pero que no tiene ningún requisito académico. Pero sí, como tanto Valeria como yo trabajamos habitualmente estos temas y son nuestros temas de investigación, contamos con una cantidad de material para aquel que tenga ganas de profundizar, de meterse más, etc. Este sería el momento en que los mandaría a la pecera, que es donde tenemos nuestra caja. Como eso no va a suceder, lo que sí podemos hacer es después armar un drive y ponerlo accesible para todo aquel que tenga ganas de, en algún momento, ahora o dentro de un año o de cuando sea, de acceder a alguno de estos textos y de estos autores que seguramente nosotras vamos a ir
mencionando a lo largo de los encuentros. Bien. Lo segundo es que nosotros, esto es un seminario de extensión y a nosotros nos gusta trabajar de una forma de taller, en general siempre hacemos esto, y en la virtualidad a veces es un poco complicado el trabajo con modalidad de taller, y estoy viendo además que somos como 104, entonces eso complica todavía más, pero igual lo vamos a intentar porque así somos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, les voy a habilitar a todos los micrófonos, pero les voy a pedir, por favor, que se silencien mientras no están hablando y que si quieren hablar me piden por el chat o levantando la manito del Zoom, así no nos encimamos, porque además de los problemas de interrumpir al otro, de interrumpir al compañero, está que en el Zoom es muy difícil interrumpir porque una voz tapa la otra, ¿vieron? Entonces es como para gente prolija, no está pensada para argentinos que nos gusta debatir a los gritos, sino que es para gente prolija, que escucha al que está hablando, que empieza a hablar cuando termina el otro, etc. Pero vamos a habilitar a todos porque la idea es que ustedes puedan acceder a ese micrófono y lo voy a hacer en este momento. Entonces acuérdense que tienen que silenciar. Ahí está. Les tendría que aparecer un cartelito que va a decir que le estamos pidiendo que reactiven sus micrófonos. Ahí está, reactiven y muten. Bueno. Entonces, lo primero que voy a preguntar es si hasta acá, pueden también escribir por el chat, yo voy a ir mirando el chat, si hasta acá hay alguna pregunta en relación a la formalidad del curso, en relación al funcionamiento y demás. Antes que nos metamos directamente con lo que nos toca hoy. Bueno. Si llega después a haber alguna pregunta, me lo dicen. Horario de las clases. Es de 16 a 18 hoy y de 16 a 18 el miércoles que viene, pero seguramente terminaremos antes, salvo que nos entusiasmemos mucho y lleguemos hasta las 6, pero es más o menos 1 hora y media lo que calculamos del encuentro. Después las audiencias, hay algunas audiencias que duran 20 minutos porque no vino nadie, hay audiencias que duran 2 horas y hay audiencias que duran, no sé, todo el día. Virtualmente igual eso es menos probable, pero ahí cada uno va a poder, en todo caso, si tiene que hacer otra cosa, cortar y dejarlo. Incluso las audiencias que están, eso es una de las posibles ventajas que podríamos ver en el encuentro de cierre, es que las audiencias que son transmitidas por estas plataformas, tanto por una organización que se llama La Retaguardia como por otras plataformas, después quedan colgadas. Entonces uno, no sé, alguno vio 2 horas de una audiencia y se tuvo que ir a laburar y después puede retomarla porque quedó colgada de la página. Nosotros les vamos a insistir bastante en que traten de estar en el momento de la audiencia, porque no es lo mismo mirar algo que ya pasó que estar ahí en el momento en que está pasando. Así sea virtualmente tampoco es lo mismo. Y no es lo mismo para la gente que trabaja en los juicios, para los sobrevivientes que saben cuánta gente está mirando por estas plataformas, saber que estamos ahí de alguna manera haciendo el aguante desde el otro lado de la pantalla, siempre da como un aire, como una fuerza, etcétera, y entonces les vamos a pedir que intenten en lo posible estar ahí. Eso sería más o menos. Y el encuentro de cierre, que todavía no tenemos la fecha, o por lo menos yo no la tengo ahora presente, seguramente va a ser en el mismo horario, para respetarles eso y no sé si el mismo día o no, eso dependerá de la posibilidad que tengamos de utilizar el Zoom, ¿no? Porque se superponen las actividades de la FACU, todo eso hacen después el Tetris los compañeros de Bienestar Estudiantil y nos avisan a todos. ¿Alguna otra pregunta? Curso hasta ahora, hay posibilidad de que graben la clase que viene. Sí, supongo que podemos grabar, estamos grabando esta. Sí, sí, esta está siendo grabada, después se va a subir a los canales de la facultad para que la puedan ver ahí, y las próximas también van a ser grabadas para que queden entre los canales de la facultad.
Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta o arrancamos? Bueno. Sí. Dijo que había un canal de YouTube, ¿lo pueden pasar el nombre? El canal de YouTube, ¿a mí o a Pedro? ¿De la facultad decís o A de la la facultad. Ah. Ahora les escribo el link en el chat. Perfecto. Bueno, lo que yo les voy a pedir ahora es lo siguiente. Nosotros estamos frente a un proceso, como les decía antes, de 15 años ininterrumpidos de juicios a los genocidas. Y estamos juzgando cosas que pasaron hace 45 años, ¿no? El golpe es del 76, en algunos casos cosas que pasaron incluso antes, porque hay juicios por casos del 74, 75. Y entonces una pregunta que vamos a hacernos y que puede sonar provocadora, pero que es necesario que uno pueda poner todo el tiempo en cuestión las certezas que tenemos, es cuál es el sentido de juzgar 45 años después. ¿Por qué el Estado Nacional, con todos los problemas que tiene este Estado, con un 40% de pobres, ¿no? Casi la mitad de nuestro pueblo es pobre. ¿Por qué el Estado tendría que invertir dinero, que es un montón de dinero, porque es el funcionamiento de un montón de tribunales, son un montón de dependencias que se crean para asistir a este tipo de juicios, un montón de funcionarios públicos? ¿Por qué tendría sentido, tantos años después, juzgar y llevar adelante estos juicios? E insistir en llevarlos después de 15 años de llevarlos adelante. ¿Por qué tiene sentido seguir? Y entonces yo les voy a pedir que piensen en la respuesta 2 minutos y después vamos a ir intentando pensarlo juntos. Voy a hacer una cosa que es voy a compartir una especie de pizarrón, porque yo extraño mucho la presencialidad y necesito el pizarrón. Y entonces les voy a compartir una cosa que es bastante parecida, lo más parecido que encontré. A ver. Hasta parece pizarrón, no me digan. Una belleza. Bueno, muy bien. Entonces, los que ya vayan teniendo, ordenadamente o se van abriendo el micrófono o me van levantando la mano, como para que lo vaya viendo. No hay respuesta correcta, ya les digo, esto no es un examen, no es una prueba, no va con nota. ¿Por qué les parece a ustedes que tiene sentido seguir jugando 45 años después? Si es que les parece que tiene sentido, porque por ahí alguno me dice que le parece que no, y está válido también. Bien, está Julieta, nuestra primera valiente. ¿No podés, Juli? A ver, espera. Esperen que no puedo caminar y mascar chicle, tuve que dejar de compartir para solicitar que todos reactiven el micrófono. Por ahí te habías ingresado después. Julia, ahí está, ¿podés? Ahí está, ahora sí. Bien. En mi punto de vista, y yo considero que es para dar una justicia de alguna forma, y además porque nada, las personas que fueron dañadas en ese momento y al mismo la sociedad que tuvo un daño, merece ese tipo de cierre, entre muchas comillas. Bien. ¿Puedo ir yo? Sí, ¿quién estaba? Teníamos levantada la mano de Carolina y después Paula. No sé quién preguntó si puedo ir yo. Josefina, después voy después de ella. No, Perfecto. No. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Ah, porque no puedo poner la cámara que se me vea. Bueno, tranquilo. Yo pienso que es no solo dar identidad a lo que es el Estado o al país en la formación, dar identidad respecto a la memoria,
y tener en cuenta las víctimas y sus familiares, y también creo que es un correlato a los tratados internacionales que tienen también jerarquía constitucional respecto también a la justicia y la memoria. Bien. Seguía Paula. Sí, no, yo iba a decir más que nada el tema de los tratados que como obligan a los estados a perseguir e identificar y sancionar estas violaciones a los tratados y los crímenes de lesa humanidad particularmente. Pienso también un poco en concordancia con lo que iban diciendo, dar un mensaje a la sociedad, ¿no? De qué postura toma el Estado frente a este tipo de crímenes y bueno, resarcir en cierto punto también a las víctimas y a las familias y también a la sociedad, como mencionaban también, sobre este pasado. ¿Puedo yo después? Está ahora Alfonsina, después Oriana, no sé quién pidió después. Levanten la manito porque los Yo no sé cómo levantar la mano, pero sí. ¿Y quién sos? Josefina. Sí. Perfecto. Entonces dale, Josefina, así ya no te pierdo después. Yo había pensado también un poco como Julieta por la justicia para la sociedad, pero además porque creo que tiene sentido, porque todo lo que sean, digamos, delitos de lesa humanidad o genocidio genera un daño que dura generaciones de alguna manera y que trasciende a las personas que lo sufrieron, digamos, sino como que queda un poco estancado en la sociedad y genera un cambio, digamos, no solo en los que lo vivieron, sino también en los que nacieron de aquellos que lo vivieron, más, bueno, en nuestra situación particular, que hay un montón de hijos de desaparecidos, hay un montón de gente que no tiene identidad, un poco relacionándolo con lo que es, lo que decía al principio Julieta, del daño, de la justicia para la sociedad, digamos. Bien. Alfonsina, entonces ¿Yo? ahora sí, Alfonsina. Yo creo que también tiene que ver con esto de que siempre reafirmamos el nunca más, de que si nunca más queremos que pase esto en nuestra sociedad, ¿cómo no vamos a juzgar a todas las personas que cometieron estos crímenes que son de los peores que hay para la humanidad? Y que además somos uno de los pocos países que están juzgando, porque hay un montón de países que los genocidas que entonces como que me parece que por eso, y todo el tiempo estamos reafirmando el que nunca más queremos que pase esto, con más razón tenemos que juzgar, y aunque capaz que ya ni vayan presos porque son re viejos las personas que cometieron esos delitos, más para Te perdimos ahí un toque, Alfonsina. Bueno. Bien. Sigue Oriana. Hola, ¿qué tal? Bueno, en mi opinión, amén de que los crímenes de lesa humanidad sean imprescriptibles, siento que es menester que podamos enjuiciar a los imputados y que posteriormente se le dé efectivo cumplimiento a las condenas, justamente por la importancia, ¿no?, de lo que sucedió. Brindar justicia, aunque tarde, siento que es un ejercicio colectivo de memoria activa y es súper importante recordar para que no vuelva a suceder. Bien. Está María. Hola, ¿qué tal? Sí, yo iba un poco más por el lado de Oriana, que era que el sentido que se daba por juzgarlo era porque en realidad estos no prescriben y es deber del Estado poder juzgar estos hechos y delitos. Bien. Había un compañero Matías con la mano levantada, pero me parece que la bajó. La que sí, igual quería decir que me parece que es importante porque el victimario en ese momento era el Estado y el peligro que implica eso. ¿Qué implica eso? O sea, un peligro muy grande, pues todo el aparato estatal cometiendo delitos. O sea, a futuro también se debe prevenir eso, por eso pienso que se deben perseguir estos delitos.
Profe, buenas tardes. Yo no tengo manera de levantar la mano, no puedo prender la cámara y se me Dale, dificulta dale vos que no hay nadie anotado. No, pero se me dificulta un poco emitir la opinión mediante micrófono. Yo había escrito al chat como algunos otros compañeros, no sé si lo va a leer seguido de las personas que hablen. ¿Sabés qué pasa? No tengo, a ver si logro. Si no, se lo vamos leyendo, profe. Eso, alguien que me lo lea sería genial porque veo la pantalla que voy escribiendo y veo una filita de ustedes al costado, pero no veo el chat. No sé cómo hacer. Bueno, intento decir lo que escribí. Dale. Ok, en principio de manera textual. Bueno, en principio, porque creo que visibilizando lo ocurrido hace 45 años, más allá del plazo que haya pasado, tenemos el derecho como sociedad de exigir que no vuelva a ocurrir y que el Estado se haga responsable por lo que sucedió. Yo creo que estas obligaciones estatales no prescriben. Y bueno, y poner de manifiesto que el actuar arbitrario del Estado tiene consecuencias, digo, 2 meses, 10 meses o 45 años después. Bien. ¿Quiere que le vaya leyendo? Dale. Una compañera dice, para marcar un precedente y evitar que se repita en un futuro. Bien. Después, Candelaria dice, me anotó, profe, creo que quería hablar. Ah, No Candelaria. sé si habló. Hola a todos. Sí, yo quería participar y estaba viendo cómo levantar la mano en Zoom y no me aparece la opción. Bueno, primero que nada, decir que adhiero a absolutamente todo lo que dijeron los compañeros y después me parece que es importante recalcar que es necesario no dejar impunes estos crímenes de lesa humanidad para tener memoria y justicia, ¿no? Y como se dijo, prevenir que vuelva a pasar en un futuro. O sea, es muy importante la memoria y la justicia. Porque lo vemos todos los 24 de marzo, desgraciadamente, ¿no? Y otros días del año también, saltan estas personas negacionistas que niegan la cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos. Y como se dijo también, que hasta el día de hoy todavía hay personas que no conocen su verdadera identidad, ¿no? O sea, si bien son 45 años, o sea, no es mucho tiempo viéndolo históricamente, ¿no? Como un proceso histórico. Aún es un tema muy cercano, tanto en tiempo como para la sociedad, en las consecuencias que dejó, y por eso, si se dejara impune, como que dejaría abierto como, bueno, los crímenes de lesa humanidad no son punibles, entonces como que no pasa nada si cometemos este tipo de crímenes tan atroces, y no, o sea, no puede ser porque dejaría abierta la puerta como para que vuelva a suceder y por favor, tenemos que luchar contra eso, para que no vuelva a pasar. Eso. Bien. Bárbara, ¿estás con la mano levantada? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo también, como decía Candelaria, adscribo a todo lo que dijeron nuestros compañeros y compañeras, pero también algo que me llama a reflexionar mucho es que para mí enjuiciar los crímenes de lesa humanidad también nos lleva a pensar y reflexionar, digamos, como sociedad, qué tiene que ver eso que pasó con lo que nos está pasando ahora, digamos, que comparar la sociedad de aquel entonces y compararla con la actual para ver qué podemos hacer también. Eso nada más. Muy bien. Profe Pedro se había anotado también en el Pedro, chat. entonces, tengo acá una asistente maravillosa que me ayuda con mis dificultades técnicas. Pedro. Buenas. Primero quiero adherir a lo que dijeron los compañeros, compañeras y compañeros, y también decir porque la crisis económica, social y política que vivimos hoy viene desde la época de la dictadura, cosa que nos dejaron los militares y el gobierno de Isabel Martínez de Perón. También porque todavía no se juzga a aquellos genocidas civiles del poder civil económico y a aquellos del poder eclesiástico.
No hay que olvidar que fue una dictadura también cívico-militar eclesiástica, y también quería mencionar que también en el país se dieron durante la dictadura se dieron los peores casos de antisemitismo y homofobia en los campos de concentración en el país, que eso también está testimoniado en los juicios y en el Nunca Más. Eso. Bien. Profe, después hay dos mensajes que no sé si las chicas hablaron. A ver. Creo que Verónica sí, y espere que se me corre. Verónica creo que había hablado, ¿no? Yo ya hablé, gracias. Y después Ludmila, no sé si habló, dice para concientización de que no se deben repetir este tipo de crímenes y buscar una sociedad mejor. Bien. ¿Alguien más que tenga algo para decir que no se haya dicho? Yo agregaría, profe, el sentido de lo de la justicia, y creo que no se ha mencionado de que la justicia, digamos, puede, en realidad da el revestimiento de declarar verdad en los hechos juzgados, ¿no? O que fueron realmente crímenes de lesa humanidad o como los caratulan. Bien. Ahí Mariano. Hola, buenas tardes a todos. Sí, a mí se me ocurre que al tratarse de crímenes propiamente de lesa humanidad, la falta es contra toda la humanidad y es a ella a quien debe responder, y es por eso que deben ser imprescriptibles. Y por eso está, para mí bien, ¿no? Que se continúen haciendo los juicios por crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias. Bien. Briana. Hola, profe. Buenas tardes. Quería decir que además de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, por ejemplo, el delito de desaparición forzada son delitos que se continúan cometiendo porque no sabemos dónde están todos los detenidos desaparecidos. Y desde las fuerzas militares sigue habiendo un silencio, que no admiten lo que pasó, niegan las cifras y seguimos sin saber dónde están. Así que es importante que se siga juzgando por eso. Bien. No sé si alguien vio otro mensaje que no haya visto yo, que lo diga o lo aporte, porque como que se me corre el chat. Belén, ¿querés hablar? Sí, con respecto a lo que dijo la compañera recién, también es la justicia para las familias. Muchas veces la comunidad internacional ha considerado que la desaparición y el no saber dónde están los familiares es una forma de tortura permanente, y es un delito, bueno, por supuesto, como dijo la compañera, que no se acaba hasta que se encuentra la persona, pero no solamente desde el punto de vista de la víctima y de la sociedad, sino de las familias también. Bien. ¿Alguien más? Perdón, me gustaría agregar algo que lo pensé recién, que si bien no fue durante el periodo histórico de la última dictadura militar, o sea, relacionándolo con lo que dijo el compañero de que el victimario era el Estado, hasta el día de hoy sigue existiendo violencia institucional, siguen habiendo desaparecidos, como el caso emblemático de Jorge Julio López, que hasta el día de hoy no se sabe su paradero. Y bueno, y las estadísticas, por ejemplo, según la Correpi, que dicen que hay un asesinado cada 23 horas a manos de la policía, que la policía es el Estado, ¿no? Entonces, creo que está muy relacionado, si bien no es el periodo histórico de la última dictadura, y estamos en democracia,
me parece importante que se juzguen a los genocidas de la última dictadura para reforzar que queremos esa justicia ahora también, queremos que sea una democracia cada vez más fuerte, que no exista más violencia institucional ni ningún tipo de desaparición ni asesinato a manos del Estado. Bueno, vamos a ir cerrando esta parte, después abrimos micrófonos de nuevo, pero entonces podríamos decir que tenemos como en todas estas cosas que ustedes dijeron, que son efectivamente las razones por las que tiene sentido seguir juzgando, por lo menos las que Valeria y yo coincidimos que tiene sentido seguir juzgando, podemos encontrar distintos grupos de razones, ¿no? Un grupo de razón que tiene que ver con poder darle una respuesta, un modo de reparación de alguna forma, para decirlo de alguna forma, a aquellos que sufrieron directamente la dictadura, otro que tiene que ver con las familias de aquellos que sufrieron directamente los campos de concentración, otro con ese mismo grupo que son los sobrevivientes o los familiares en la continuidad del dolor frente a la impunidad o frente a la continuidad de la búsqueda o la continuidad de no saber. En ese grupo también tenemos a los hijos, ¿no? Que salieron un par de veces en lo que ustedes decían, que siguen estando desaparecidos, ¿no? Y en esto lo enganchamos con la figura legal de la desaparición forzada y los crímenes que se siguen perpetuando mientras no aparezcan los cuerpos o no aparezcan los compañeros, ¿no? Y entonces efectivamente ahí hay todo un grupo de razones, hay todo otro grupo de razones que tienen que ver con las consecuencias materiales de la dictadura en términos económicos, en términos políticos, y hay como otro grupo de razones articulado con este otro que tiene que ver con la construcción de la memoria, con el fortalecimiento del Estado de Derecho, con la prevención de que este tipo de hechos vuelvan a suceder, ¿no es cierto? Voy a dejar de compartir pantalla así puedo verlos un poco más. Profe, habían agregado un comentario. María Luján, incluso durante la pandemia hubo muchos desaparecidos. Exacto. Y uno más antes que justo usted empezó a hablar. Yo creo que la justicia se va a encargar de dar cifras reales y terminar con la grieta de los que niegan los números versus las víctimas de la dictadura militar. Es bueno conocer ambos lados de la historia y que todos los culpables sean condenados. También debería juzgarse a los que cometieron asesinatos civiles, montones, pero sin embargo tampoco nos cuentan esto en la universidad, nos dice Euge. Lo que en realidad Euge trae un debate que es interesante también y que efectivamente es un debate que damos poco. Por ahí nos metemos más la clase que viene, que vamos a trabajar más el proceso de juzgamiento, etcétera. Pero lo primero que yo les diría es que sí hubo juzgamiento a las cúpulas de las organizaciones populares armadas. En los primeros 80 hubieron, en paralelo al inicio del juicio de las juntas, hubo un decreto que ordenaba el juzgamiento a las cúpulas de las organizaciones populares armadas. De todas maneras, son como procesos diferentes, y esa es una de las cosas que yo quería trabajar ahora con ustedes. Desde la perspectiva que nosotros trabajamos, hay toda una cantidad de perspectivas que trabajan desde un concepto que se llama la violencia política, y que en ese caso podríamos, si utilizáramos esa perspectiva o ese marco teórico, podríamos hablar de violencia política de las organizaciones populares armadas y de la violencia política de las Fuerzas Armadas o de determinados sectores estatales. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de trabajar desde una perspectiva distinta, sin desconocer esa violencia y sobre la que efectivamente hay que pensarla. Y hay que pensarla incluso porque fueron formas que encontró el movimiento popular para intentar construir una sociedad más igualitaria, que habría que repensar si estaban bien, si no estaban bien, si están mal siempre, si están mal a veces. Bueno, hay un montón, es un debate que está bueno dar y al que no le vamos a esquivar el bulto, pero que no
en el que no nos vamos a centrar ahora porque si no nos va a morfar toda la hora que nos queda, y no, pero lo que quiero decir es que es un debate muy válido, que es un debate muy necesario además, sobre el que además de las posiciones políticas hay mucho escrito desde las ciencias sociales y desde el derecho como para ayudarnos a pensarlo de un modo reflexivo y colaborativo y no como una disputa, ¿no? Yo veo que acá escriben y escriben, no llego a leer todo lo que escriben en el chat. Si ustedes escriban, yo en algún momento paro y leo. En fin. Lo que les decía es, estos tres grupos de razones que salieron hoy, a mí me gusta hacer esto porque además cada cuatrimestre las razones y los grupos se arman distintos, porque los grupos que conforman ustedes también tienen distintas miradas y distintas formas de entender el proceso, y entonces no siempre contestan lo mismo o con el mismo énfasis, pero efectivamente todos esos grupos son la razón por la que nosotros estamos juzgando, y que se enmarca en lo que nosotros vamos a definir como un genocidio. Y acá es medio polémico, yo sé, porque el genocidio es una figura legal y tiene un montón de cosas. Ustedes estudian la Convención de Genocidio, y entonces lo primero que yo les voy a decir es que más allá de las discusiones legales, que siempre a mí me entusiasman un montón, en relación a esta figura, nosotros lo vamos a entender desde un lugar histórico-sociológico, y eso es lo que yo voy a intentar trabajar ahora en este rato que nos queda. Y lo vamos a definir como un genocidio. Los primeros que pudieron definir lo que nos pasó en Argentina como un genocidio fueron los sobrevivientes de los campos de concentración. Y entonces muchas veces aparece en nuestro país la idea de que decirle genocidio a la dictadura, como para decirlo mal y pronto, es una consigna, y es una consigna propia de los organismos o del movimiento popular. Y efectivamente surge como una consigna, y probablemente surja como un modo de equiparar el daño que se había producido en nuestro país al daño que produjeron los nazis en Europa, ¿no? Decirle genocidio nos remite rápidamente al proceso del nazismo, a los campos de concentración, y entonces decirle de ese modo tenía una funcionalidad política, que era que con una sola imagen uno se daba cuenta de qué tipo de proceso estaba hablando. Pero cuando uno aborda el mismo proceso histórico a partir de un conjunto de autores que son los del campo de estudios sobre genocidio, se da cuenta que esa utilidad política y esa especie de instinto, ¿no? Nosotros no tenemos instinto, pero esa cosa intuitiva, si quieren, de los organismos de compararlo con el nazismo, de decir esto fue un genocidio, tiene un sustento en la materialidad del proceso concreto y está sustentado en una cantidad de autores que lo van a pensar de este modo. El primero que habló sobre genocidio se llama Raphael Lemkin, y es un jurista judío y polaco que arrancó su trabajo pensando el genocidio armenio. En el medio lo agarró el surgimiento del nazismo, se tuvo que exiliar a Estados Unidos, y entonces, cruzado por su propia experiencia vital, por sus propias preocupaciones, se da cuenta de que hay un proceso de violencia y de destrucción que es distinto a otros, y que es necesario pensar en sí mismo y poder ponerle un nombre. Y le pone genocidio. Y dice Lemkin que el genocidio es la destrucción de los patrones identitarios del grupo oprimido y la imposición de los patrones identitarios del grupo opresor. Y esta definición nos dice varias cosas. Lo primero que nos dice es que el genocidio busca la destrucción de relaciones sociales, porque en definitiva las identidades son construcciones de relaciones sociales. Y entonces ya hay un primer llamado de atención, porque nosotros tendemos a creer que el genocidio busca la destrucción de cuerpos, ¿no? Busca el aniquilamiento físico de una población. Y Lemkin, que es quien crea el concepto, nos va a decir, no, ojo, busca la destrucción de patrones identitarios, de los patrones nacionales, culturales de un pueblo. ¿Cuáles son esos patrones? Son la nacionalidad, el idioma, la cultura, la tradición, una cantidad de elementos que conforman una comunidad determinada y que le conforman una identidad de una comunidad determinada. Y lo otro interesante para pensar de lo que nos va a decir Lemkin es que el genocidio tiene un momento de destrucción, pero tiene un momento de construcción.
que Lemkin diferenciaba como en dos fases, pero que nosotros desde las ciencias sociales vamos a pensar juntas. Porque no es que hay un momento donde se destruye todo, un momento de vacío y un momento de construcción. El momento de destrucción y de construcción se van dando en conjunto, se van dando paralelamente. Y son el momento en que se destruye la identidad de ese pueblo oprimido y el momento en que se construye sobre ese pueblo la identidad del pueblo opresor, ¿no? En la definición de Lemkin esta originaria. Y entonces acá hay otra cuestión, que es que vamos a entender que el objetivo central no es la muerte, el asesinato en masa, sino que el asesinato en masa va a ser la herramienta, y que el blanco de un proceso genocida no van a ser aquellos que son detenidos desaparecidos, asesinados, que van a la cámara de gas en el caso del nazismo, etc., sino que el blanco del proceso genocida es la sociedad que sobrevive al proceso de aniquilamiento. El aniquilamiento es un momento del proceso genocida, pero el genocidio no se agota en el aniquilamiento. Empieza mucho antes y termina mucho después. Daniel Feuerstein, que es un sociólogo argentino, construye una periodización en relación al genocidio, y él lo que va a decir es que va a ubicar el aniquilamiento como el quinto momento del proceso genocida. Vean cuánto hay antes para llegar al aniquilamiento, ¿no? Hay un primer momento que tiene que ver con la construcción de la alteridad, que es decir, la construcción de aquellos a los que se va a perseguir, y que por lo tanto se los va a construir como un otro negativo, va a decir Daniel, y al construir ese otro negativo va a ser un otro factible de ser perseguido, aniquilado, porque está por fuera de mí, está por fuera de mi comunidad. Esta construcción del otro, que comienza mucho antes, es fundamental para llegar al aniquilamiento, porque es necesario que haya una sociedad que se banque el aniquilamiento. Y eso no es necesariamente así, ¿no es cierto? Va a estar el aniquilamiento y después va a haber un último momento que va a ser el momento de cómo se construya los sentidos sobre ese aniquilamiento, y en esa construcción de los sentidos se va a disputar la nueva identidad de la sociedad sobreviviente. Y entonces vamos a tener un antes, un durante y un después, ¿no? Estoy simplificando el trabajo de Daniel de un modo que me va a matar si me escuchan. Pero para que tengamos claro eso, el que le interese, tenemos los textos de Daniel y algunos artículos que hemos escrito para profundizar. Y entonces con esta noción básica, cuando uno va a pensar si algún caso es un genocidio o no, lo que se tiene que hacer es una serie de preguntas, que es, ¿qué es lo que destruye el proceso de violencia estatal? ¿Qué comunidad destruye? ¿Cuáles eran las características de esa comunidad que está siendo destruida? ¿Cuáles eran esos patrones identitarios? ¿Cómo logra esa destrucción? ¿Y qué sociedad construye después? Y entonces para el caso argentino vamos a pensar en estas tres preguntas. Muy rápido y muy abuelo de pájaro, el que tenga ganas de profundizar todo esto, y todo lo que va a decir Vale el miércoles que viene, sobre todo tenemos más material para el que tenga ganas. Entonces, para pensar cuáles son las causas de la dictadura o del proceso represivo, hay distintas teorías. Hay algunas teorías que hacen más eje en un cambio del modelo de acumulación capitalista y una necesidad de imponer un nuevo modelo de acumulación vinculado a determinados grupos de poder. Y hay otras teorías que hacen más eje en el crecimiento y organización de determinados sectores revolucionarios o con pretensiones revolucionarias que era necesario frenar. Nosotros vamos a pensar una articulación entre ambas causas. Y lo que vamos a pensar es lo siguiente. Efectivamente, Argentina tenía un modelo de acumulación que uno podría denominar en economía política como de sustitución de importaciones, que se había instalado a mediados de la década del 40 y que tenía como su base principal la organización industrial orientada en principio al consumo interno y algo hacia la exportación,
y que había sido producto de la crisis de las guerras mundiales y de la imposibilidad de los países que tenían mayor producción de exportar, que nosotros importáramos, digamos, los bienes que necesitábamos para nuestro consumo interno. Y en esa crisis mundial que se produce a partir de la guerra, hay un cambio en el modelo de acumulación y un cambio en los roles que van a tener las periferias, por decirlo de algún modo, en ese modelo de acumulación. Argentina, que era y sigue siendo un país con una fuerte producción agropecuaria y una fuerte actividad productiva e industrial, pero vinculada al agro y a la exportación de materia prima, etcétera, etcétera, acepta a regañadientas esta articulación con este modelo de sustitución de importaciones, porque no es la industria nacional lo que era el sector de poder oligárquico, podríamos decir, más lo entusiasmaba o donde más tenía puestos los huevos en esa canasta, pero frente a la crisis mundial empiezan a poner huevos en esa canasta también, y se construye este modelo de sustitución de importaciones que tuvo su correlato político en el peronismo, ¿no? Como para decirlo rápido y que todos más o menos nos ubiquemos, y que implicó una incorporación masiva de sectores del campo y de nuevos trabajadores al ámbito industrial, que tiene una lógica distinta de trabajo que el trabajo rural, digamos. El trabajo industrial es un trabajo en un lugar cerrado, más chico, donde la relación entre los trabajadores es mucho más fluida, donde hay mucha más conversación, mucho más trabajo en conjunto, que en el ámbito rural, donde el trabajo tiene otras características por el trabajo mismo, digamos, no por ninguna otra cosa, sino por el trabajo mismo. Esta incorporación masiva a las fábricas produce además una modificación geográfica, ¿no?, de los territorios. Hay ciudades más populosas, hay viviendas populares, hay barrios obreros, ¿no?, que hasta ese momento eran pocos. Empiezan a aparecer con mucha más fuerza estos barrios obreros, y estos nuevos obreros se funden en estas empresas, en estas industrias, con la clase obrera anterior a este proceso, que era una clase obrera más chica, muy organizada sindicalmente, con mucha influencia de sectores de migrantes europeos, mucho anarquista, comunista, socialista, se amalgaman con esta nueva clase obrera que viene más vale despolitizada, sin experiencias de lucha desde el campo, que era un ámbito laboral con menos experiencia en general, siempre hay casos particulares, pero en general, y se empiezan a amalgamar en este nuevo entramado. En eso el peronismo cumple un rol fundamental de intentar ordenar esa nueva clase política, esa nueva clase obrera, y organizarla a partir de la creación y de la unificación de sindicatos, y a partir de una relación entre el Estado y los trabajadores y el capital, que intenta construir esa idea de la conciliación de clases, ¿no? Un Estado capaz de articular entre el trabajo y el capital de un modo de evitar los conflictos, ¿no? Y construye, promociona, impulsa la creación de sindicatos, la creación de la central obrera, de la CGT, una central única, con todos los sindicatos adentro, la afiliación, los distintos beneficios sociales, los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y entonces, este es el escenario en el cual empieza a cambiar el modelo de acumulación en términos generales, y se va a encontrar con esta Argentina, con estas características laborales, con esta clase obrera en particular. Pero vamos a decir también que también tiene que ver la organización y el movimiento de la clase obrera, y para eso vamos a tomar a un par de autores argentinos, sociólogos también, disculpen la referencia a la disciplina de origen de una, pero es así, que son Inés Izaguirre y Lito Marín, que son dos sociólogos de la Universidad de Buenos Aires, y ellos lo que sobre todo Inés va a construir en este sentido, va a pensar a la sociedad de los 70, del principio de los 70, 73, 74, y va a pensar que existe una territorialidad no burguesa, así le va a decir Inés,
y que es una territorialidad que responde a todas las décadas de luchas anteriores. Y entonces me voy a ir un poquito para atrás y voy a decir que esa sociedad que construye esta industria, con este peronismo naciente, con una organización obrera muy vertical, que va de arriba hacia abajo, con estos sindicatos, el Partido Justicialista, etc., tiene su primera crisis en el 55, cuando se produce la Revolución Libertadora, que es el golpe de Estado, que es el que bombardea la Plaza de Mayo, y que encarcela, asesina a los principales dirigentes, tanto del peronismo como de otros sectores del movimiento popular. Pero más allá del golpe y del golpazo que recibe la clase obrera en ese golpe de Estado, se produce otro problema, que es que la clase obrera, que está organizada centralmente y verticalmente, tiene que de alguna manera volver a funcionar sin el líder, sin Perón, sin la organización vertical y sin la relación con el Estado. Y hasta ese momento no lo había hecho nunca. Y surge un proceso muy rico y muy interesante para analizar, que es la resistencia peronista, y que es la lucha del movimiento obrero de manera semiclandestina por momentos para la vuelta de Perón, que es una vuelta que va a tardar un par de décadas en cumplirse, pero que arranca como esa principal reivindicación. El movimiento obrero se organiza, empieza a tener mayor autonomía, tienen que dejar de esperar a que el líder les indique qué es lo que tienen que hacer, porque el líder ya no está, y empiezan a tener mayores niveles de autonomía y de creatividad. Y comienza ahí un ciclo interesante, espiralado, de luchas del movimiento obrero y de los sectores populares. El ciclo va a durar más o menos, va a tener su pico más alto en el 73-74, y yo no me voy a detener en cada uno de esos periodos, pero sí me gustaría decirles qué es esto, que funciona como una espiral. El movimiento obrero se organiza en primer momento para la vuelta de Perón, va a tener un crecimiento, el poder lo que va a generar es intentar frenar ese crecimiento y le va a dar palo. El movimiento obrero resiste esos palos como puede, pero queda dañado, son encarcelados los dirigentes populares, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, hay asesinados políticos, torturados, etc. Cuando la cosa se calma un poco, el movimiento obrero vuelve a levantar cabeza. En general estos periodos de suba y baja coinciden con golpes de Estado, pero no siempre. Pero cuando el movimiento obrero vuelve a organizarse ya no desde el mismo lugar, no parte siempre desde el 55, porque cuando en el 55 se organiza y avanza, cuando a fines de los 50 le vuelven a pegar, ya tiene en su ADN, en su historia identitaria, la experiencia de haber perdido en el 55, la experiencia de lucha de organización de la resistencia peronista. Y entonces vamos a pensar que cada vez que hay un proceso represivo y cada vez que hay un proceso de organización de lucha en todas esas décadas, vamos a arrancar desde un eslabón más arriba. ¿Cómo se registra ese eslabón? Se registra en el modo de organización, en la capacidad de acción y en los proyectos políticos, que ya no van a ser solamente la vuelta de Perón, o que no van a ser solamente la organización por rama o por fábrica o de bienestar del núcleo más cercano, sino que se va a ir ganando en conciencia de clase, diría Marx, como para decirlo rápido, y se va a ir avanzando en ese proceso de construcción de la clase obrera. Y entonces vamos a llegar a un proceso en el cual va a haber luchas obreras que son por la situación en determinada fábrica, por la situación en determinada rama, pero también por solidaridad con otros sectores, con organización obrero-estudiantil, con distintas articulaciones de distintos sectores del movimiento popular, y con aspiraciones a construir proyectos autónomos de gobierno y de poder en el movimiento popular. Proyectos que van desde proyectos revolucionarios con tilde marxista, a proyectos peronistas, proyectos de la democracia cristiana, de distintas raigambres de los radicales revolucionarios. Hay distintas corrientes políticas que van a empezar desde el movimiento obrero a organizar y a disputar por distintos proyectos. Y este va a ser un proceso que va a entrar en crisis a mediados de los 50, a principios de los 60, con la necesidad de que Argentina vuelva al modelo de acumulación, no vuelva, ¿no? Pero que cambie el modelo de acumulación a lo que va a ser el modelo de acumulación
del final de la Guerra Fría, que es el modelo de acumulación neoliberal que conocemos hoy. El neoliberalismo que nosotros lo asentamos de general en los 90, es un proceso de transformación económico y social muy anterior. Y entonces los primeros que ven esto va a ser en el golpe de Estado de Onganía, ¿no? Del 66. Ahí ya Onganía declara que lo que hay que hacer es transformar la sociedad, que no alcanza con encarcelar a los dirigentes sindicales, con intervenir los sindicatos, que es necesario transformar la identidad y transformar de raíz. Pero ¿qué hace Onganía? Hace lo mismo que hicieron los procesos anteriores. Y como diría Calle 13, si quieres cambio verdadero, camina distinto, ¿no? Si vos querés hacer una transformación diferente y querés hacer un proceso distinto y haces exactamente lo mismo, lo que te pasa es el cordobazo. Y eso es lo que le pasa a Onganía. Onganía intenta una transformación de raíz de la estructura social, y la estructura social organizada se le pone enfrente y se hace el cordobazo, el tucumanazo, y así todos los asos de los 60 que terminan en el devotazo, que es la lucha por la liberación de los presos políticos. Y así como yo digo que el movimiento popular aprende, los sectores del poder también aprenden. Y entonces, después de esa experiencia de los 60 y los primeros 70, cuando empiece a ponerse complicada la cosa durante el gobierno de Perón, con la muerte de Perón en el 75, lo que van a hacer ya no va a ser lo mismo. No van a hacer el mismo proceso represivo, van a hacer otra cosa. Y por eso nosotros vamos a pensarlo como un genocidio, porque lo que van a hacer es intentar la transformación de raíz de ese pueblo, y la identidad de ese pueblo. Ya no alcanza con frenar a las organizaciones populares o a los dirigentes, es necesario que deje de existir la posibilidad de organización popular, que deje de existir la memoria de los dirigentes, la memoria de esas luchas. Hay que cortar esa espiral de aprendizaje del movimiento popular, hay que cortarlo de raíz y construir uno distinto. Y la herramienta con la que más potente y más funcional para la destrucción de relaciones sociales es el terror. No es el asesinato, es el terror. Y entonces lo que nosotros vamos a pensar es que este proceso de aniquilamiento no solo es terrible porque es de una magnitud nunca vista en nuestro país, con 30.000 detenidos desaparecidos, sino que el modo en que se implementa construye efectos a largo plazo, efectos que logran destruir una determinada identidad. El dispositivo principal utilizado a partir de 1975, y por eso yo voy a fechar el inicio del aniquilamiento no el 24 de marzo del 76, sino en el 75, con el operativo Independencia en la provincia de Tucumán, se instala el campo de concentración y la figura del detenido desaparecido como el dispositivo central del proceso de aniquilamiento. El detenido desaparecido, ustedes ya saben que es una figura, esto que lo han dicho ustedes al principio, que es este saber y no saber, que es la desaparición, que es la perpetuación de la búsqueda para los familiares, produce un efecto de terror muy grande. ¿Por qué produce el efecto de terror muy grande? Porque el enemigo al que se va a perseguir, el enemigo al que van a decir los militares en sus manuales militares, que son muy anteriores al 75, y por eso les digo que lo de Onganía fue un visionario que entendió lo que había que hacer y no supo cómo. Cuando uno agarra los documentos militares del 50 y pico, del 60, va a encontrar una definición del enemigo, que es una definición amplia, y va a encontrar los manuales de operaciones psicológicas de cómo hay que construir el terror en la sociedad. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos en sus propios manuales militares. El enemigo a construir, el enemigo interno, en el caso argentino, va a ser el delincuente subversivo. Así como en el nazismo era el judío bolchevique en un momento, o el judío después, va a ser el delincuente subversivo. ¿Y quién va a ser el delincuente subversivo? Casi que cualquiera. El delincuente subversivo es el que milita en una organización popular, el que milita en un sindicato, pero es también el simpatizante y es también el que no se declara en contra. Está esa frase que nunca traigo porque siempre me olvido, de Ibérico Saint James, que era el interventor de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura,
que decía primero perseguiremos a los militantes, después perseguiremos a los militantes sociales, después perseguiremos a los simpatizantes y después perseguiremos a los tímidos. Vamos a perseguir a los que hacen y a los que no hacen también vamos a perseguir. Y además el delincuente subversivo, dicen los militares, se oculta a la luz entre la población. Cualquiera puede ser un delincuente subversivo. Y eso va generando una destrucción de los lazos entre los pares, porque si cualquiera puede ser un delincuente, por un lado, yo no sé el que tengo al lado si no es un subversivo, y por otro lado tampoco sé si el que tengo al lado no me va a ir a delatar porque va a creer que yo soy el subversivo. Y eso va generando una ruptura entre los pares. Acá veo que tengo a dos compañeras que quieren hablar, Julieta y Carolina. Sí, disculpe. Quería agregar también a esta cuestión que usted estaba planteando, que de hecho se llamó proceso de reorganización nacional. O sea, ya la palabra lo dice. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que Lemkin, en su libro sobre el dominio del eje, si mal no me equivoco, o algo así se llamaba, no establece, sí, no establece la cuestión esta de los grupos, como después lo va a tratar los tratados. Es como que uno tiene el chip de derecho y capaz hace falta como eliminarlo un poquito en este momento, sino que habla de grupos en general. Del oprimido y el opresor, y no de esta cuestión de religiosos, étnicos, o sea, claro, puede ser político o de cualquier otra índole. Exactamente, efectivamente, el Lemkin no habla de grupos, sino que habla de grupo nacional, en todo caso, todo el tiempo en ese libro está pensando las naciones. Y la otra discusión va a ser una discusión posterior de Naciones Unidas, en una discusión geopolítica de cómo se van a dar la rosca, diríamos, en la universidad, entre los distintos sectores y los distintos países. Pero efectivamente es como dice la compañera. No sé si Carolina y después estaba Sol. Sí, yo quería agregar una frase que por ahí es media contundente, pero justo estoy haciendo una materia de criminología respecto al genocidio y el profesor nos mencionó, hace hincapié en la frase esta que la voy a leer, que dice: quien define a la víctima siempre va a ser el perpetrador. Hablando, ¿no?, bueno, las personas subversivas, y después, como usted mencionó, ese discurso que primero iban a ir por los subversivos, por los amigos, por así decirlo, de los subversivos, y así hasta caratulando a las personas, por así. Exacto. ¿Sol? Sí, hola. Quería saber si Lemkin tomaba en cuenta lo que es el delito de lesa humanidad y si lo diferencia con el delito de genocidio. O sea, ¿por qué considera que es un genocidio y no un delito de lesa humanidad, así como se dice que es más en términos jurídicos? Mirá, hay el Tratado de Roma es del 90 y pico, pero efectivamente en Nuremberg aparece la noción de delito contra la humanidad, ¿no? Pero cuando Lemkin piensa esto que es antes, intenta ponerle un nombre específico. Después hay toda una discusión en que a mí siempre me entusiasma un montón y en la que yo trabajé un montón, que es la diferencia entre las dos figuras jurídicas, que no es en relación a esto que estamos hablando ahora, pero que tiene que ver con que son cosas diferentes. El delito de lesa humanidad está pensado como generalizado y sistemático contra la población civil. En cambio, el genocidio es un delito que está pensado hacia grupos de población. Y ahí tenés una diferencia notable, porque en uno los perseguidos son ciudadanos en relación a un determinado estado, y en el otro son grupos de población determinada. Entonces nos hablan de otra cosa. Y ahí, más allá de que como después queda conformada la convención de genocidio, en esa definición primera que hacía referencia a Julieta incluso, es una definición, insisto, que se centra en la idea de que lo que se atenta es la identidad de un determinado pueblo o una determinada comunidad, podríamos decir nosotras, no pueblo en asimilación de Estado-nación, sino pueblo en tanto comunidad
de pertenencia, y entonces lo que se intenta es la destrucción de esos patrones nacionales. Insisto acá con esto, que es no solo la vida de los miembros del grupo, sino es también el idioma, la idiosincrasia, el folclore, todos los elementos que le dan identidad a ese grupo determinado. Y entonces el eje para pensar si un hecho es un genocidio o es un crimen de lesa humanidad está puesto en otras preguntas. Las preguntas que hoy nos estamos haciendo son en relación a un genocidio. Si yo tuviera que saber si algo es un delito de lesa humanidad, me tendría que preguntar otra cosa. Tendría que preguntar sobre la magnitud del aniquilamiento, sobre la sistematicidad del aniquilamiento y sobre si se despliega contra la población civil en general. La pregunta es diferente y entonces estoy iluminando distintos procesos. Y esa es una cuestión que es interesante para pensar, o que me interesa a mí, que es lo que estudio en definitiva, y que tiene que ver con cómo cuando yo me pregunto cosas distintas sobre un mismo hecho histórico, me voy a contestar cosas distintas. Y voy a echar luz, sin mentir en ninguno de los casos, voy a estar echando luz a partes diferentes de esa realidad o de ese hecho histórico que estoy tratando de analizar. Cuando yo tengo que pensar si algo es un genocidio, sí o sí tengo que ponerme a pensar la identidad de las víctimas. Me obliga necesariamente a pensar, ¿hay un grupo acá? ¿Qué grupo es? ¿Por qué se constituye como grupo? ¿Cuáles son las características que tiene ese grupo? Me centro en la identidad de las víctimas, no tanto en el despliegue del perpetrador, no tanto en lo que hace el perpetrador para destruir a esa víctima, sino por qué esa víctima es elegida como tal, por qué ese grupo se elige como tal, cuál es la característica que lo nuclea en tanto grupo. Porque a diferencia del crimen de lesa humanidad, en el crimen de genocidio, vos tenés un sujeto que es el sujeto al que se persigue, que es el grupo, y tenés un sujeto que es el sujeto al que se le produce el daño material, que es a los individuos que integran ese grupo. Está como dividido, ¿viste? En cambio, en el de lesa humanidad, es a los ciudadanos, es a la población civil. Y entonces ahí nos lleva a hacernos preguntas y a mirar el proceso histórico desde lugares diferentes. Lemkin no se mete en esta discusión porque Lemkin escribe cuando están empezando a armarse estas figuras. De hecho, él arma una y forma parte del proceso de construcción de la convención. Lemkin es uno de los que está ahí en la redacción de cómo va a quedar la convención. Pero los delitos de lesa humanidad, en su tratado, de la Corte Penal Internacional, es muy posterior, y entonces es como lo que tiene más hegemonía en el derecho penal internacional en este momento, pero no cuando escribía Lemkin. ¿Se entiende? Pero vos con esto considerás que hay fundamento legal ponerle para juzgar a las personas que faltan juzgar de delito de genocidio. Sí, de hecho hay el 30% de las sentencias, un poquito menos ahora, me daban el último porcentaje, en Argentina están calificados como genocidio. O sea, se puede y de hecho se hace, es una discusión porque la Corte Suprema, cuando definió la imprescriptibilidad en esos distintos fallos que conforman la reapertura de los juicios, lo definió como delitos de lesa humanidad, y entonces en general los procesos arrancan de ese modo, pero hay un número significativo de causas que califican los delitos como genocidio, y los que rechazan esa calificación presentan una serie de argumentos que son discutibles, ninguno es como indiscutible, todos son como muy discutibles. Pero igual por ahí eso lo vemos más en la que viene, cuando veamos el proceso de juzgamiento, o después de ir a ver las audiencias, podemos retomarlo si a ustedes les interesa. Yo siempre chocha de meterme en ese debate. Pero bueno, me gustaría volver un poquito a lo que estábamos diciendo para poder llegar al Perdón. Sí, Candelaria. Una preguntita sobre esta diferencia entre genocidio y delitos de lesa humanidad antes de volver a la otra. Y no podrían, o sea, yo desde mi ignorancia, porque no estoy tipo tan metida en las diferencias particulares de ambos conceptos desde un punto jurídico, pero no podrían ser ambos en última instancia como genocidio. Me parece más como un concepto más sociológico, y delitos de lesa humanidad lo veo como más jurídico. ¿No podrían ser ambos? Entonces, bueno, los dos son jurídicos si uno piensa en las herramientas jurídicas. Son dos herramientas jurídicas del derecho internacional que uno podría utilizar. Yo creo que no pueden ser dos.
dentro del Estatuto de Roma está el delito de genocidio incorporado, y entonces se podría pensar, pero como el objeto del delito sobre quien se despliega ese crimen es distinto, porque en unos son ciudadanos y en otros son grupos, es muy complicado articularlos, digamos. De todas maneras, muchas de las sentencias que juzgan, que califican como genocidio en Argentina, hacen un invento que hizo el juez Rosaki en el Tribunal 1 de La Plata en el 2006, en una de las 2 primeras sentencias, que dijo, es en el marco del genocidio, ¿no? Que era una forma de meter genocidio en la calificación sin decir delito del genocidio, artículo 2 de la Convención. Que después sí se pudo decir, a partir de que se fueron resolviendo algunos otros problemas técnicos, pero que hay muchos tribunales que toman ese modo de calificar. Y desde el lugar sociológico, lo que yo sí diría es que no es lo mismo. Una de las cosas que ustedes habían puesto, que no me acuerdo quién lo había dicho, no sé si no lo habías dicho vos, es que el derecho tiene un rol de construcción de verdad, o de una verdad, o de memoria. Y entonces no nos da lo mismo que el tribunal le diga delito de lesa humanidad, que le diga delito de guerra, que diga delito común o que diga genocidio, porque en la construcción de esa memoria y en la construcción simbólica está diciendo cosas diferentes. También sociológicamente el tribunal se expide, digamos, de alguna manera, y entonces esa es una disputa que impulsan los sobrevivientes, que tiene que ver con esto, con eso que ustedes marcaron, y que es una de las razones principales por las que los sobrevivientes van a los juicios. Imagínense que los sobrevivientes, los imputados son viejitos, la mayoría tiene prisión domiciliaria, se van a morir, y nuestros sobrevivientes vivieron durante 30 años con impunidad, o 20 años con impunidad, con su torturador que podía encontrárselo en la cola del supermercado. Hicieron lo que pudieron, lo que pudimos acompañarlos. No van a buscar ni venganza, ¿no? En general van con esta idea de construcción de verdad, de que el Estado diga, esto también lo dijeron ustedes, que el Estado diga qué es lo que pasó, que el Estado se haga cargo, que se haga públicamente cargo. Bueno, y entonces en todas estas cosas que ustedes marcaron como de por qué tiene sentido juzgar, no da lo mismo las palabras que usemos, y no da lo mismo los sentidos que construyamos, ¿no? Pero déjenme volver, porque si no, no terminamos con el proceso. Profe, ¿puedo hacer un pequeño... Sí, déjame Quería... cerrar con esto y después abrimos, así no nos queda trunca. Y lo mismo le digo a Valentina con lo de los grupos, políticos, que sí, efectivamente ahora lo podemos charlar si quieren. Pero el punto, yo les decía, es que en esa construcción de la otredad, de ese otro que se va a perseguir, lo que se construye sobre todo es la división de un nosotros. Más que estigmatizar solamente al que va a ser perseguido, lo que se logra es la división de los que antes eran pares. Y se va a construir eso que todos seguramente escuchamos alguna vez, que es ese por algo será, ¿no? Que es creer que al otro se lo llevan porque hizo algo, y que en el fondo lo que nos dice eso no es solamente que uno responsabiliza a la víctima por lo que le pasa, sino sobre todo que uno que no hizo nada, no se lo van a llevar. Si al otro se lo llevan porque hizo algo, si uno no hizo nada, está a salvo. Esa necesidad de sentirnos a salvo tiene que ver con esta destrucción de los lazos, y tiene que ver con la imposibilidad de reconocer en el otro un par y de entender a quién están persiguiendo. El genocidio, el terror, se esparce y es inagarrable, es indefinible, no se termina de saber bien a quién. Y esto pasa en todos los procesos genocidas. Si uno agarra las leyes del nazismo, se va a dar cuenta que se perseguía tanto a los judíos como a todos los judaizantes. Díganme ustedes qué corno es los judaizantes, ¿no? Es lo que se parezca a la comunidad, lo que se parezca a ese pueblo. Entonces alguien que no es judío, que no tiene familia judía, que no es religioso en ningún sentido, que no se reconoce a sí mismo como parte del pueblo judío, puede ser judaizante, andás a ver. Y acá puede ser un delincuente subversivo, puede ser uno de los tímidos, que decía St. James, ¿no? Cualquiera puede ser eso. Esa impredecibilidad del accionar genocida es lo que va generando el terror, y se produce en hechos concretos.
en estas declaraciones, en los medios de comunicación, en la propaganda de la dictadura, ¿no? Usted sabe dónde está su hijo, y así como un montón de otras propagandas que pueden encontrar en YouTube y que son como muy impresionantes, y después se produce con el sistema de campos de concentración y la desaparición forzada. Se produce con que yo llego un día a la clase de la facultad y mi compañero que se sienta en el banco de al lado no está, y no se sabe dónde está. Nadie sabe y nadie puede responder. Se produce con una escuela que antes funcionaba como escuela y que de repente se le tapian las ventanas, hay milicos vestidos de verde en el techo, y nadie sabe qué pasa ahí adentro, pero todos sabemos que pasa algo. Esa relación entre saber y no saber, esa presencia del desaparecido, esa presencia de lo clandestino, pero sin palabra, es lo que va generando ese terror. Junto con las prácticas de control poblacional, de las racias, ¿no? del pedido de documentos, de la presencia militar y policial permanentemente en la entrada de las escuelas, en la entrada de los lugares culturales, en la calle. Eso va generando ese terror. Y entonces quienes pasan por el campo tienen el genocidio en el cuerpo, ¿no? No hay forma de no saber que estás en un campo de concentración y cuando te torturan y te ponen un número y te sacan el nombre y no sabes qué día es, no sabes qué hora es, no tenés contacto con el exterior. Eso tiene un efecto de desarticulación subjetiva para el que pasa por el campo. Para el que es perseguido es el desarraigo, la clandestinidad, el vivir todo el tiempo rajando, pensando que en algún momento lo van a agarrar. Hay muchos testimonios de sobrevivientes que cuentan que en el momento del secuestro, en el momento en que efectivamente los agarran, hay una primera sensación de alivio, porque dejan de correr. Porque eso tan temido y tan pensado durante tanto tiempo, de repente es una realidad. Por supuesto que dura 2 minutos y que después es el campo, es la tortura, pero esa sensación de incertidumbre y de angustia permanente, de alerta constante, de ser perseguido, genera una destrucción subjetiva, porque además vos rompés los lazos con tu familia, con tus compañeros de militancia, con tu barrio, porque te tenés que ir todo el tiempo. No le puedes decir a nadie quién sos, qué pensás, qué sentís, porque nunca sabés quién es el otro al que estás conociendo en ese momento. Pero aún más para quien no es perseguido y no pasa por el campo, para cualquiera de los que habitan esta nación, ese terror es una presencia que no tiene palabra. La existencia de 750 campos de concentración en nuestro país, emplazados en los centros urbanos de todas nuestras provincias, en los cruces de las rutas más importantes de las entradas y salidas de los pueblos, es una presencia que no podemos desconocer. Y sin embargo no tiene palabra. Y entonces en el 83 el discurso va a ser, no sabíamos nada. Y es un poco de verdad, porque no se sabía lo que pasaba dentro de los campos, pero también hay algo que sí se sabía en el cuerpo, en la piel, y que queda instalado como terror y como disolución de ese nosotros, ¿no? Y ese es el más terrible de todos, porque es el que no podemos nombrar, no podemos agarrar y por lo tanto no podemos elaborar. Pero va a decir Lemkin, decíamos antes, que hay un proceso de destrucción y hay un proceso de construcción de una nueva identidad. ¿Cómo se construye esa nueva identidad en el aniquilamiento? Bueno, se construye a partir de dar sentido al pasado. La identidad es un modo en que nosotros nos vamos a explicar quiénes somos. Si yo digo hoy me presenté y dije yo soy Malena, no sé si soy Malena Silveira, soy socióloga, investigo tal cosa, ¿no? Uno hace un recorrido de uno mismo, uno construye una trayectoria, eso es la identidad, para justificar quién es uno en el presente. Lo que va a producir este proceso es un quiebre en esa línea de continuidad, en esa historia. Y se va a producir a partir de los modos en que nosotros nos narremos esa historia. Los modos en que nos expliquemos qué fue lo que pasó y sobre todo quiénes éramos antes. Y entonces en la disputa de sentido que se va a producir después del aniquilamiento es en la que se va a configurar la nueva identidad. Y es ahí donde esta discusión que teníamos antes de genocidio o lesa humanidad
hace un sentido particular, porque no va a ser lo mismo que digamos que persiguieron a una determinada parte de nuestra comunidad, que era una determinada parte que no era cualquier parte, que expresaba determinadas relaciones de solidaridad, de cooperación, que era parte de una territorialidad más amplia, esto que decíamos antes, la territorialidad no burguesa que decía Inés Izaguirre, una territorialidad que iba desde lo más chiquito a lo más grande, un escenario donde nos centraba desde el Roby, Santucho y el ERP hasta la relación entre los vecinos, entre los pares. Los vecinos que se organizaban el domingo para ayudar a construir la casa del que la estaba armando, las mujeres que se organizaban para ayudarse a cuidar a los pibes, cuando unas iban a trabajar y otras no, los sindicatos que hacían huelgas de solidaridad, ¿no? En todos esos niveles. Yo siempre cuento esto, que es que en mi barrio, era chica durante la dictadura, pero tengo recuerdos, y en mi barrio Vicente, que era el almacenero, el que tenía como un polirrubro, nos regalaba los lápices negros, y decía que no había ningún chico en el barrio que podía no tener un lápiz negro, y ya era la época de la lapicera y todo, pero para él el lápiz negro simbolizaba de alguna manera el acceso a la educación de los chicos del barrio. Y Vicente nos regalaba el lápiz negro y además tenía un cuadernito, que era como la tarjeta de crédito del momento, donde anotaba para que no tuvieras que pagar en el momento. Y cuando había falta de laburo, Vicente te anotaba. Y sabía que los de enfrente no iban a poder pagar porque él se había quedado sin laburo, y te anotaba igual. Y te daba lo que vos necesitabas en ese momento, y en algún momento pagarías, qué sé yo, ¿no? Esas prácticas, y eso lo hacía Vicente un subversivo, no, y Vicente probablemente haya dicho por algo será que se lo llevaron. Ahora en su hacer concreto y cotidiano, Vicente tenía una relación con la comunidad en la que vivía, en la que tenía ese negocio y donde vivía todos los días, de solidaridad y de cooperación con el otro que eran pares. Vicente podía entender al de enfrente que no tenía laburo, y no pensaba que era un vago y choriplanero, y le anotaba cuando no tenía cómo pagar. En esa territorialidad es la que se rompe, ¿no? Esa territorialidad es la que se rompe con posterioridad a la dictadura, donde nos vamos a explicar a nosotros mismos como una sociedad diferente. Donde nos vamos a olvidar en ese relato de quiénes somos, de esas relaciones de las que éramos capaces, y de tantas otras que no éramos capaces. Y esa imposibilidad de apropiarnos de nuestra propia historia, de discutir lo que decíamos hoy al principio, por ejemplo, de discutir la lucha armada, si estaba bien o no estaba bien, de discutir una cantidad de cosas, la imposibilidad de apropiarnos de eso como parte de nuestra propia historia, y construir la idea de que eso le pasó a otros, que estaban antes, y que no tienen nada que ver con nosotros, es lo que produce una nueva cadena de construcción identitaria que nos aleja de alguna manera de nuestra propia historia. Insisto, no para mirarla románticamente, sino para mirarla críticamente, porque es nuestra historia, así como uno mira su propia historia críticamente, ¿no? Y acá apelo a mis compañeras mujeres, una se manda un montón de cagadas y se banca a unos salames que la tratan mal una vez, pero 2 veces, y la tercera ya aprendió. Y no se banca que ningún machirulo venga a decirle nada, por ejemplo, ¿no? Le venga a hacer escenita de celo. Ese aprendizaje tiene que ver con una construcción identitaria, con haber vivido y haber tenido una experiencia concreta que le permite a la tercera, decir, no, papu, yo esta relación no la quiero. Pero además hay una identidad que es colectiva y que es histórica, que le permite a las nuevas generaciones reaccionar frente al machirulo mucho antes que a la mía, y ni les digo que la de mi mamá. Porque hay una experiencia acumulada que se va transmitiendo de generación en generación y que ya es parte de nosotras cuando venimos al mundo. No porque sea genético, sino porque la comunidad de acogida nos nutre con las experiencias ya vividas. Eso es lo que busca romper el genocidio. O eso es lo que yo creo que busca romper el genocidio. Bien, y ahora abro. Veo que acá están escribiendo cosas, abro si alguien quiere decir algo, hacer alguna pregunta, algún comentario. Tenemos todavía
20 minutos del tiempo que nos habíamos planteado, así que podemos abrir debate. Malena, Sí, no sé qué habla, sí. como al escuchar es como, suena como, bueno, vamos a justificar que es necesario ese tipo de proceso de reorganización para que haya un cambio en la sociedad. ¿No es como una forma de justificar lo que pasó? Es una O forma sea, no de de... justificar al grupo opresor en este caso. Yo creo que no es una forma de justificar al grupo opresor porque nosotros no estamos de acuerdo con que haya pasado y entonces los queremos juzgar sí es una forma de tratar de entender qué es lo que pasó. Y eso a mí me parece que siempre es importante, porque la idea de que son malos, malísimos, dice Vale siempre, ¿no? El ogro, el monstruo, no nos ayuda a entender, nos puede ayudar a resolver qué hacer con el monstruo, pongámosle. Yo creo que tampoco, pero pongámosle que a eso serviría. Pero qué hacer con nosotros mismos no nos ayuda. Y entonces poder entender que para llegar a una sociedad con 25% desocupados como teníamos a mediados de los 90, con el modelo neoliberal, que lo único que nos instala todo el tiempo que el objetivo es el consumo y la mayor cantidad de consumo, y pasar de una tele de tantas pulgadas a una de tantas pulgadas y media y otra tantas pulgadas y más media, y que es esa la lógica de acceso a los derechos. Los derechos se convierten en cosas que son consumibles para todos nosotros, para los más buenos y los más populares, y para los más neoliberales el consumo se apropió y la competencia se apropió de nosotros. Esta estructura que cerró fábricas, que transformó la economía hacia la valorización financiera, no era posible en la sociedad en la que Vicente nos regalaba el lápiz a los pibes del barrio. Había que destruir esa relación de Vicente con su comunidad de pertenencia, de modo tal que cuando cerrara la fábrica, Vicente no saltara a reclamar con los trabajadores. Yo siempre pongo un ejemplo, que es mi pobre madre, que espero que esto nunca lo vea, que es, mi mamá era una persona progresista de izquierda, que participaba en el gremio docente, que siempre creyó en la educación pública, no era una gran militante, no tenía cargos en el gremio, pero siempre participó Y mi mamá, cuando era esto, luchaba con sus compañeras maestras por mejor salario, por una mejor educación. Cuando yo tuve que ir a la escuela secundaria, me mandaron a una escuela privada para que supiera inglés y para que en esa fila de desocupados que peleaban 150 personas por un empleo, yo pudiera tener un punto más que el de al lado, codear al de al lado y acceder yo a ese empleo. Mi mamá hizo lo mejor que pudo para mí. ¿Está mal lo que hizo mi mamá ahí? No, no está mal. Ahora, se le había ido de la variante de estrategias posibles frente a la situación toda posibilidad de salida colectiva. Lo que mi mamá en el 60 hubiera pensado como una salida colectiva, en los 90 lo que veía era cómo hacer que su hija tuviera un puntito más que el de al lado. Y el de al lado que no consiga el de al lado el trabajo, que lo consiga mi hija. Desde el amor, desde el cuidado, desde el esfuerzo que le habrá costado pagar esa cuota infinita a dos docentes como eran mi viejo. Y sin embargo ahí hay algo que se rompió del nosotros. Se rompió la posibilidad de lo colectivo. Y esa ruptura es la que permite el 25% de desocupados, el cierre de fábricas, ¿no? La generación es la diferencia entre el onganiato y la dictadura y el proceso de reorganización nacional. Es la diferencia entre frente al proceso, te hago el cordobazo, y el 25% desocupado. En el medio hay algo que se rompe. Y eso es lo que yo estoy queriendo poner en evidencia en este encuentro, digamos. Que es eso el objetivo central del genocidio. Y que entonces nos ganan cada vez que pensamos que el otro es un choriplanero, y resistimos cada vez que miramos al que está afuera en la calle, no como a un otro, como un animal, sino como a un par, a uno que podría ser uno y que está en una peor situación. No sé ustedes qué opinan.
Yo creo que sí, totalmente lo que decís de esta, creo que esa es una de las cosas que más quedaron de la dictadura en la sociedad de hoy, esto de esa ruptura con el otro, esta cosa, bueno, también tiene que ver con lo que hablabas hace un ratito, al principio, de lo económico, ¿no? El modelo este también muy individualista, la idea también de la meritocracia, de que uno tiene por lo que uno trabaja y lo que uno se merece, y el que no trabaja es porque no quiere, o el que no trabaja es porque no hizo demasiado esfuerzo y no consiguió, o lo que sea, y es como que se confunde un poco todo y pareciera que, nada, que si uno no puede acceder a ciertos lugares es solo por culpa de uno y vivimos en una ansiedad constante de una responsabilidad individual y se pierde esto de lo colectivo. Bueno, ahora para mí se ve mucho con el tema de la pandemia, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo no me puedo contagiar o, bueno, mi familia ya está vacunada, a morir no se van a morir, entonces me junto igual o me junto con no sé quién que ya lo tuvo y como no se piensa en el conjunto, sino que se piensa solo en la situación individual, como, bueno, a mí me pasa esto y hago esto. Y si no tengo abuelos o no tengo nadie que pueda contagiar, entonces, bueno, lo hago igual y sabiendo que igual uno, no sé, está ayudando a esa propagación del virus y quizás no es un familiar, pero a alguien en algún momento le va a repercutir y como que no se evalúa, hay algo de a mí no me van a encerrar, yo no, y es todo muy yo, y se perdió un poco eso, me parece. Así que sí, creo que se ve un montón. Exacto, y entonces también la posibilidad de reconocer nuestra propia historia y de mirarla críticamente nos permite pensar que hay otras alternativas, ¿no? Le puede permitir a uno pensar que de las alternativas que uno cree que existen para la acción en el mundo concreto, hay otras que ni las estamos viendo ni las estamos pensando, y que las podemos recuperar o las podemos crear, porque no es necesario, ¿no? Yo siempre hago una imagen que es que el genocidio es como un jarrón, ¿no? Que se rompe, el genocidio rompe el jarrón que viene a ser el conjunto social. Y además de romper el jarrón, lo que hace es esconder los pedazos abajo de la alfombra y no dejar que los veamos. Y en ese sentido es que los juicios tienen un sentido, porque los juicios no resuelven nada, no pegan el jarrón, no vuelven el tiempo atrás, no nos van a volver al jarrón que había, ya no sabemos si queremos el jarrón que había, porque es un jarrón de otro tiempo. Pero el juicio, los juicios, al preguntarse qué pasó, a quién le pasó, por qué le pasó, quiénes lo hicieron, qué es lo que se pregunta en derecho penal todo el tiempo, y se lo pregunta así, en forma de pregunta además, porque es casi escolar, van a agarrar una sentencia y es casi escolar, se hace las preguntas y se las contesta organizadamente. Esas preguntas no nos resuelven nada, pero nos mueven el avispero, nos obligan a volver a pensar, nos permiten correr la alfombra y ver los pedazos. Con los pedazos podemos hacer el jarrón pegado, podemos hacer una mesa de jardín de esas de pedazos de azulejo, podemos hacer lo que queramos con esos pedazos, no es necesario que hagamos lo mismo que hubiéramos hecho en otro momento, pero sin esos pedazos no podemos hacer nada. No los vemos, no son parte de nuestra vida cotidiana, esas experiencias y esas posibilidades. Yo algo que quería agregar. Sí, dale, José. Perdón, no, me hizo acordar lo que dijo un poco Martina, que yo lo que veo también un poco es que la dictadura ganó ideológicamente algún terreno. Justo la otra vez estamos en una clase de criminología en la facultad, y nos decían mucho esto del positivismo criminológico y cómo se había instalado la idea esta del otro, que recién vos traías. Y cómo se instaló también en el común de la gente. Vos ahora prendés el noticiero y todo el tiempo ves ese enfrentamiento del otro, y yo al menos lo veo en la cotidianidad como persona que estudia mucho criminología y que lo habla con gente que no está metida en las cosas de derecho. Lo ven todo desde una perspectiva que para mí, yo interpreto que fue instalada desde la dictadura militar. Es como que ideológicamente esa ruptura, como decías vos, esos pedazos, para algunos se le armaron con piezas de lo que se instaló. Claro, es que es así, ese es el objetivo, ¿no? Y por eso digo que esa disputa se da en los modos en que seamos capaces de encontrar esos pedazos y de resignificarlos, y de hacer que eso sea parte nuestra. Los relatos de la dictadura que hablan de un pasado que no tiene nada que ver con nosotros, o que hablan de reconciliación,
son complicados no por la reconciliación, sino porque nos están dejando atrás una historia que es nuestra y que nosotros vimos hoy en las consecuencias económicas, en los hijos de los desaparecidos que todavía nos faltan, pero también en esto que les estoy diciendo yo, que tiene que ver con cómo se reconfiguró nuestra sociedad posterior, o lo que decían ustedes de cuáles son las conductas sociales que somos capaces de pensar y de imaginarnos en una situación de pandemia, es darnos cuenta que el objetivo del genocidio no eran los 30.000 desaparecidos, éramos nosotros. Éramos nosotros hoy acá en estos cuadraditos del Zoom, en este momento de pandemia. Nosotros éramos el objetivo. Y entonces tiene sentido seguir juzgando, y tiene sentido seguir devolviendo la historia, y tiene sentido que el Estado gaste miles y miles de pesos en un proceso judicial como este, porque se trata de nosotros y de nuestro futuro como pueblo. No es solo sobre el pasado, no es solo sobre las víctimas, no es solo sobre los que no salieron de los campos, es sobre nuestras posibilidades de pensarnos de un modo diferente. Insisto, los juicios no nos lo van a resolver, no nos van a dar la solución, pero sí nos ayudan a no dejar la historia en el pasado. Nos ayudan a hacernos cargo de eso. Y cuando nosotros estemos ahí en las audiencias, cuando vayamos, si podemos ir en algún momento, o cuando nos conectemos a las audiencias, están hablando de nosotros. Y estamos ahí por ellos y por nosotros, porque el juicio de alguna manera oficia de un puente entre aquella historia y nuestro presente. Profe. Sí, Verónica. Si no hay nadie adelante mío. ¿Qué produjo en usted? ¿De qué manera impactó presenciar esas audiencias en lo personal? Bueno, es complicado. A mí me impacta siempre, ¿no? Hay gente que es menos llorona que yo soy llorona. Yo aprendí a escribir y llorar al mismo tiempo en estas audiencias, te los confieso. A mí me produce una tremenda emoción. Una emoción el estar ahí. Yo soy de una generación además que nació con la impunidad, digamos, a la política, y entonces durante muchos años luchábamos contra la impunidad sin creer de verdad que íbamos a poder presenciar la reapertura de los juicios. Entonces es siempre para mí una emoción ver que estamos pudiendo juzgar. Y después a mí me atraviesa en general de modos diversos los efectos que ha tenido el terror y los efectos que todavía tiene, ¿no? Yo como trabajo en esto, leo un montón de testimonios, escucho un montón de audiencias, y hay algunos testimonios que tienen que ver con la tortura, con la violencia, que son testimonios desgarradores que uno ya conoce, pero hay otros testimonios que tienen que ver con pequeñas formas en que se fue reproduciendo y sosteniendo en el tiempo el terror, que a mí son los que siempre más me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, les cuento uno, que es que en el juicio de ESMA 3, una mujer dio testimonio de que la habían secuestrado, ella estaba embarazada y la habían torturado, etc. Habían ido buscando al hermano, ella no era militante, pero participaba en algunas organizaciones barriales, habían ido buscando al hermano y la habían secuestrado. Ella salió de ahí, se volvió a su casa, tuvo a sus hijos, el hermano está detenido, desapareció, no apareció más. Y cuando el juez termina de tomarle la declaración, el testimonio, le pregunta, ¿y usted vino hoy sola a la audiencia? Y entonces ella dice, no, vine con mi hijo, yo no volví a salir nunca más sola en la calle. Ese tipo de declaraciones, que son las que expresan todo lo que todavía nos falta y no es solamente los hijos que no aparecen, sino los efectos desgarradores que tienen, ¿no? En los que pasaron por los campos y en los que no. Hay un testimonio muy impactante también de una vecina del centro clandestino del Olimpo, que cuando a principios de los 2000 se hizo una audiencia pública en la ciudad para transformarlo en un sitio de memoria, la citaron porque su edificio da a la terraza del Olimpo, y ella contó que era lo que veía, que es lo que veía, y cuando termina la audiencia dice, yo quiero saber si ahora puedo volver a abrir la persiana.
y los milicos le habían dicho que bajara la persiana, que no se podía abrir la persiana porque daba al patio del campo de concentración, y la tipa tuvo cerrada la persiana 30 años. Y hasta que en esa audiencia, en el 2000 y pico, no le dijeron que podía levantar la persiana, la tuvo baja. Esos efectos, que son chiquititos al lado de la tortura, de la persecución, de los desaparecidos, son efectos muy poderosos en nuestros modos de relacionarnos. Que esa mujer no haya podido pensar la posibilidad de levantar la persiana sin que alguien le diera permiso, después de 25 años de democracia, nos está diciendo cuál es el alcance de ese terror construido, ¿no? Entonces, esas cosas son las que a mí me atraviesan más en las audiencias de los juicios, pero también por ahí porque de lo otro ya escuché y leí mucho, ¿no? Entonces, bueno, uno cambia también con los años la percepción. Estaba Caro y no sé si había alguien más que quería decir algo. Sí, profe, yo quería agregar respecto a la metáfora que usted hacía del jarrón y la alfombra y tomar uno, ¿no? O una, en este tiempo, después de tantos años, la reconstrucción, yo creo que correr la alfombra es parte de conocer también, de conocer la historia, de conocer el porqué y la pregunta que fue inicial del sentido de estos juicios. Exacto. Parece súper importante. Si no, no tenemos herramientas como para poder percibir, a ver qué pensamiento, qué accionar tenemos, y así como se terminó construyendo una cultura más individualista, ¿sí? Volver o buscar nuestra naturaleza propia, eligiendo y teniendo ese conocimiento. Exactamente, exactamente. ¿Alguien más quiere decir algo? Les copio acá una para Verónica y para quien tenga ganas, una crónica de juicio que hice hace poquito para la revista Haroldo, pensando un poco eso. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, pregunta o lo que sea, vamos a ir cerrando, que ya llegamos a casi 2 horas, les dije que iba a ser más corto, pero al final no. Por suerte, porque a mí me gusta. Mandé el link, ¿no apareció ahí, Bárbara? Está ahí justo arriba. Ah, sí, ahí está. Bueno, entonces, después vamos a pedirle a Pedro que nos mande los correos como para armar el drive con los textos para quien tenga ganas de ir metiéndose un poquito más en eso. Sí, profe, yo le iba a preguntar si había otro medio de comunicación como para conectarnos con ustedes o simplemente nos envían... Miren, acá les copio mi correo electrónico en principio. Y después podemos hacer eso, miren, mejor. Busquen en Facebook. Nosotros tenemos un grupo de Facebook que se llama Los Estudiantes Vamos a los Juicios, y que es donde están sus compañeros y compañeras de cuatrimestres anteriores, prepandémicos todos. Pero ahí, si quieren, amíguense a este grupo, y ahí están los textos, podemos subir otros, pero además como que nos sirve para ir poniéndonos, para ir avisando cuándo son las audiencias y ir poniéndonos. Se llama... Buenísimo, gracias, porque es como que por correo parece como más distante. Bueno, yo no les digo porque sé que ahora el Facebook es de viejo, ¿vieron? En algún momento nos parecía súper moderno con Vale, y sé que ahora no estaría siendo lo más moderno, pero bueno, no somos así, bánquennos. Bueno, súmense y ahí está eso, ahí están los textos. Si ustedes ponen ahí en el grupo los archivos, van a encontrar los distintos textos, puedo revisar a ver que esté todo, y si no subo ahí si falta alguno.
y nos vamos comunicando también. En principio nos vemos igual el miércoles que viene para trabajar el proceso de juzgamiento, a las 4 por este mismo Vaticanal. Y después sí, ya por el grupo podemos ir viendo las audiencias, cuándo son, los links para conectarse a cada una, etcétera, etcétera. Pedro, no sé si alguna indicación antes de despedirnos. No, simplemente, como decía Malena, después yo les paso el tema de los mails y confirmamos la próxima charla. Les enviamos mail en principio para pasarles el link, que sería el miércoles que viene, en principio, en el mismo horario. Si no, no sé si tal vez se les complica una hora antes, pero sería más o menos, nos saldría de ese horario. Igual les avisamos por mail bien el horario. Muy bien. Y si alguien necesita en el medio, tienen ya nuestros correos, como va el mío en principio ahora, están durante el seminario y posterior al seminario también. No nos autodestruimos cuando termine el seminario, así que quedamos a disposición de lo que quieran y necesiten. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias por la participación y por el acompañamiento en esta virtualidad extraña. Gracias. Muchas gracias.